Bienvenidos a Vestigios de Justicia, donde cada rastro cuenta una historia y cada historia merece ser escuchada. Hoy caminaremos entre las sombras del caso de Tian Mingxiang, un tirador de élite cuya esposa fue obligada a abortar a los 7 meses debido a la política del hijo único, un proceso en el que fallecieron ambos, ella y el niño que esperaba. Ya tenía una hija, pero decidió arriesgarlo todo por el deseo de tener un hijo varón. Horas después tomó un arma y comenzó a disparar dentro de su propia base militar, para luego salir a la ciudad y continuar el ataque, extendiendo la violencia durante horas mientras nadie lograba detenerlo. No era un atacante cualquiera, era alguien entrenado para no fallar y solo pudo ser abatido cuando se quedó sin balas. Y para entonces ya había dejado atrás lo único que aún le quedaba, su hija. Tian nació el 20 de septiembre de 1964. Durante más de una década su vida estuvo ligada al ejército. Era teniente primero, destinado en una base militar en las afueras de Beijing, dentro de una de las unidades más sensibles de la guarnición de la capital, pero su historia en el ejército no comenzó como uno esperaría. Cuando se alistó a comienzos de los años 80, hubo un momento que marcó el inicio de todo. Durante una práctica de tiro falló una y otra vez. 10 disparos y ninguno parecía dar en el blanco. Sus superiores lo observaron con frustración hasta que alguien se acercó a la diana y entonces lo vieron. No había múltiples impactos, había uno solo, un único agujero en exactamente el centro, y todos los disparos habían pasado por el mismo punto. Lo que parecía un fracaso era en realidad una precisión casi imposible. Desde ese momento su destino cambió. Comenzó a destacarse en el tiro hasta convertirse en uno de los mejores del ejército. Fue enviado a formarse en la Academia Militar de Xi'an, donde se graduó con excelentes resultados y más tarde fue transferido a una unidad de élite en Beijing. Allí su nombre empezó a tomar peso, no solo por su puntería, sino por su capacidad estratégica. Desarrolló técnicas propias, métodos de disparo avanzados, incluso formas de combate adaptadas a entornos urbanos. Sus habilidades eran tan reconocidas que llegó a ser considerado dentro de su entorno como un rey de los soldados. Su compañía destacaba, su carrera avanzaba, su lugar dentro de la estructura parecía asegurado. Y sin embargo, a veces incluso las trayectorias más firmes pueden quebrarse en silencio. En el ejército no solo se vigilaba el campo de entrenamiento, también se vigilaban las vidas privadas. Antes del Día Nacional de China, era habitual que los superiores revisaran la situación ideológica de sus subordinados, a veces incluso leyendo cartas personales enviadas por sus familias. Fue así como lo descubrieron. Al abrir una carta dirigida a Tian, sus superiores encontraron información que en ese contexto no podía ser ignorada. Su esposa estaba embarazada y no era el primer hijo, ya que tenían una niña. Pero en el entorno del que él provenía, una zona rural de Henan marcada por tradiciones profundas, la idea de tener un hijo varón aún conservaba un peso silencioso pero persistente. Sin embargo, ese segundo embarazo en la China de aquel momento no era una decisión privada, era una infracción. Desde finales de los años 70, el Estado había implementado la política del hijo único, una medida diseñada para controlar el crecimiento poblacional del país. No era una simple recomendación, era una norma estricta. Las familias que la incumplían podían enfrentar multas severas, pérdida de empleo y en muchos casos intervenciones forzadas. Dentro del ejército la presión era aún mayor. El cumplimiento de esa política no solo afectaba al individuo, sino a toda su unidad.
Un solo nacimiento no autorizado podía bloquear ascensos, eliminar reconocimientos y comprometer la carrera de todos los mandos involucrados. No era solo una decisión personal, era una amenaza colectiva. Cuando calcularon el tiempo de gestación, la tensión se volvió inmediata. 7 meses. Demasiado avanzado, demasiado tarde, pero aún así no había margen. Según diversas reconstrucciones, el comisario político del regimiento fue claro: esa criatura no podía nacer. Tian fue presionado, amenazado con la destitución, con la expulsión, con la pérdida de todo lo que había construido y con ser enviado de regreso a su tierra para dedicarse a la agricultura. Pero la decisión ya no estaba en sus manos. Alguien dio aviso, y a cientos de kilómetros en su ciudad natal, su esposa fue llevada por la fuerza para interrumpir el embarazo. Tenía 7 meses. Aquello ya no era solo un procedimiento, era una vida a punto de comenzar. Horas después llegó una llamada de su padre, y lo que dijo no dejaba espacio para la duda. El bebé había fallecido y era un niño. Su esposa, quien se encontraba grave, perdería la vida poco tiempo después. En ese momento, todo lo que Tian había sido dentro del ejército, sus méritos, su disciplina, su futuro, perdió sentido. Esa misma tarde, en medio del silencio, Tian se acercó a la armería. Compartió un momento aparentemente trivial con uno de los encargados. Una conversación cualquiera, sin señales de lo que estaba por venir, pero no era casualidad. Con engaños consiguió que le entregaran la llave, y entonces tomó lo que sabía usar mejor que nadie: un rifle automático tipo 81 y 6 cargadores, 30 balas cada uno, 180 disparos, 180 decisiones que aún no habían sido tomadas. Y en ese instante, lo que hasta entonces había comenzado como una situación personal cruzó un límite del que ya no habría retorno. La mañana del 20 de septiembre de 1994, el día en que cumplía 30 años, todo comenzó. Antes del amanecer, todavía bajo la oscuridad, Tian ya había tomado una decisión. Escondió su fusil automático tipo 81 y la munición debajo de una silla, junto a la tribuna de honor del campo de entrenamiento. A las 5:30 de la mañana, la base despertó como cualquier otro día. Los soldados se alinearon en formación. Sobre la tribuna, 4 oficiales observaban la escena, entre ellos hombres con los que Tian había tenido conflictos. Él no estaba obligado a participar en los ejercicios, ya que había sido apartado para realizar trabajos agrícolas. Eso le dio libertad. Se movió sin levantar sospechas hasta colocarse bajo la tribuna. Sacó el arma. Los oficiales estaban a menos de 10 metros. Y entonces, en medio del silencio de la formación, gritó: ¡al suelo! Los soldados obedecieron por instinto. Se lanzaron al piso sin cuestionar, pero los oficiales no reaccionaron a tiempo. 4 disparos, directos, a la cabeza. El comisario político, el jefe de Estado Mayor, el instructor político y un comandante de compañía cayeron en segundos. Algunas fuentes dicen que los 4 perdieron la vida y otras que uno logró huir. El caos fue inmediato. En ese mismo ataque dentro de la base también perecieron otros oficiales que intentaron detenerlo y al menos 10 personas resultaron heridas. Tian abandonó el lugar, tomó su arma y salió del perímetro militar. No sabía conducir, por eso en la carretera secuestró un vehículo. Según algunas fuentes, un jeep militar, según otras, un autobús. Su destino era claro: el centro de Beijing. A las 7:20 de la mañana llegó a la zona de Jiangwomen. El tráfico estaba detenido en un semáforo en rojo. El conductor del vehículo, en un intento desesperado por escapar, perdió el control y chocó contra un árbol. Intentó huir, pero no lo logró. Tian le disparó.
Luego salió del vehículo y en ese momento el ataque dejó de ser un incidente militar y se convirtió en algo mucho más grande. Comenzó a disparar indiscriminadamente contra civiles, vehículos y todo lo que se movía a su alrededor, avanzando hacia el distrito de las embajadas. Un minibús que se aproximaba intentó acelerar para escapar, pero no fue suficiente. Un disparo atravesó el parabrisas y alcanzó al conductor en la cabeza. Las calles que minutos antes estaban llenas de rutina se transformaron en un campo de fuego. Las fuerzas policiales y militares comenzaron a llegar, primero en pequeños grupos, luego en números cada vez mayores. Pero había un problema. Tian no era un atacante común, era un tirador de élite. Cada disparo era preciso. Las fuerzas respondieron, pero sin coordinación clara. El fuego cruzado se intensificó a ambos lados de la avenida Chang'an. Un autobús quedó atrapado en medio del tiroteo. El conductor, paralizado por el pánico, detuvo el vehículo. Las balas atravesaron la carrocería, pasajeros heridos, gritos, confusión. En medio de ese caos perecieron civiles, entre ellos el diplomático iraní Joseph Mohammadi Pishnari y su hijo de 9 años. Sus otros 2 hijos resultaron heridos. Para ese momento más de 1000 efectivos estaban desplegados y aún así no lograban detenerlo. Tian seguía avanzando, utilizando su fusil tipo 81 y sus cargadores para mantener a raya a las fuerzas que intentaban rodearlo. El enfrentamiento se prolongó durante horas, desde la base hasta las calles de la ciudad, aproximadamente entre 2 y 3 horas de violencia continua, hasta que finalmente el tiempo hizo lo que nadie había logrado: se quedó sin munición. Acorralado en un callejón sin salida, fue abatido, según la versión oficial, por un francotirador, aunque como muchas partes de este caso, los detalles exactos quedaron envueltos en incertidumbre. El número real de víctimas nunca fue completamente claro. Algunas fuentes hablan de 14 a 17 pérdidas y más de 60 heridos. Otras versiones difundidas posteriormente elevan la cifra a 75 víctimas entre pérdidas y heridos, incluyendo alrededor de 25 decesos entre civiles, soldados y policías. Y así, lo que comenzó dentro de una base militar como un acto dirigido terminó desbordándose hacia una ciudad entera. Después del tiroteo, la respuesta no fue solo policial, fue institucional. Las más altas autoridades militares ordenaron una investigación exhaustiva, encabezada por figuras claves del poder en China. Pero lo que vino después fue una purga. Altos mandos fueron sancionados. Comandantes, comisarios políticos, oficiales de distintos niveles. Algunos recibieron advertencias severas, otros fueron degradados, muchos destituidos. En total, alrededor de 60 oficiales enfrentaron consecuencias. No fue un error aislado, fue tratado como una falla estructural. La unidad a la que pertenecía Tian fue retirada de Beijing y enviada a una zona fronteriza remota. Y desde el centro del poder se emitió una orden clara: reforzar el control, más vigilancia, más disciplina, más control ideológico. Pero mientras algunos eran castigados, otros fueron condecorados, entre ellos quienes lograron detenerlo, porque incluso dentro del caos, el sistema necesitaba demostrar que aún tenía el control. Después de todo, vino el silencio. El caso de Tian no solo fue contenido en las calles, fue controlado, la información fue restringida, los reportes oficiales fueron limitados y con el paso del tiempo gran parte de los detalles desaparecieron del registro público. No fue una ausencia casual, fue una decisión.
El Estado redujo la difusión del caso, evitó que se hablara abiertamente de lo ocurrido y dejó que la historia se fragmentara hasta volverse difícil de reconstruir. Por eso hoy muchos datos provienen de fuentes externas, de reconstrucciones incompletas, de piezas que lograron sobrevivir al silencio. Porque cuando un hecho expone fallas profundas en el control, en la disciplina, en el propio sistema, no siempre se responde con transparencia. A veces se responde ocultando, no para que desaparezca, sino para que deje de ser visto. Hay decisiones que no se quedan en quien las toma, sino que alcanzan a todos los que están alrededor, incluso a quienes nunca tuvieron la posibilidad de elegir. Tian decidió seguir adelante con un segundo embarazo, en un contexto donde eso no solo era ilegal, sino también profundamente riesgoso, y al hacerlo expuso a su esposa a consecuencias que eran previsibles dentro de ese sistema, colocándola en una situación de vulnerabilidad extrema que terminó costándole la vida. Pero lo que ocurrió después no puede entenderse como una simple reacción al dolor. Fue una decisión de tomar un arma, de salir a la ciudad y de disparar contra personas que no tenían ninguna relación con lo ocurrido, personas con vidas, familias y futuros propios, que fueron interrumpidos sin motivo, sin advertencia y sin ninguna consideración por su existencia. Y en medio de todo eso también quedó atrás su hija. Una niña que ya existía, que ya formaba parte de su vida y cuyo futuro dependía de él, pero que fue completamente ignorada en el momento en que eligió destruirlo todo, como si nada de lo que había construido, ni siquiera ese vínculo, tuviera ya valor. Porque al final este no es solo el relato de una tragedia, sino también el de una serie de decisiones que muestran cómo alguien puede dejar de reconocer el peso de la vida ajena, cómo puede perder de vista los límites y cómo en ese proceso no solo arrastra a otros, sino que también abandona todo aquello que alguna vez tuvo sentido. Bajo la mirada eterna de la luna, ninguna verdad se oculta para siempre. Gracias por acompañarme en esta historia y espero verte en la próxima.